Resolución de triángulos rectángulos. Es fundamental que conozcamos las relaciones fundamentales trigonométricas. ¿Qué es el seno? El seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Vamos a ver qué significa eso. En ese triángulo, el seno de alfa es el siguiente. Primero tenemos que tener claro cuál es la hipotenusa. Saber cuál es la hipotenusa es muy fácil. Es el opuesto del ángulo recto. Por lo tanto, la hipotenusa es 5. Con respecto a alfa, el cateto opuesto de alfa es 3. Luego 3 es el cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto. Igual a 3. Y 4 será el cateto contiguo. ¿Qué significa el cateto contiguo? Que es el que está formando el ángulo, ¿no? Junto con la hipotenusa, que está exactamente al lado, es el cateto opuesto. Y hemos dicho que el seno era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. De modo que de alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? 3. ¿Y cuál es la hipotenusa? 5. Luego el seno de alfa será 3 partido por 4. Vale, supongamos que ahora consideramos el ángulo beta. ¿Ahora qué sucede aquí? Vamos a borrar lo que teníamos. Y ahora queremos el seno de beta. Vamos a ver con beta. Bueno, evidentemente la hipotenusa es la misma. Hemos dicho que empezamos siempre. Lo primero que hacemos es determinar la hipotenusa. La hipotenusa es 5. Ahora, ¿el cateto opuesto de beta cuál es? El 4, ¿verdad? Va contrario a beta. Opuesto. Por lo tanto, ahora el cateto opuesto es 4. ¿Y el seno entonces qué será? El cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 4, ¿verdad? Pues 4 partido por 5. Hay que hacer el cálculo, pero vamos, eso es bastante trivial. Hemos dicho, el seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno es el cateto contiguo. Me gusta mucho la palabra contiguo porque co y contiguo es lo mismo, partido por la hipotenusa. Pues venga, vamos a determinar el coseno de estos ángulos. Bien, vamos a ver. De beta, estamos con beta, porque queremos hacer beta primero. Entonces, la hipotenusa es 5. Bueno, esto es evidente, no creo que merezca mayor comentario. Entonces, con respecto a beta, el 4 es el opuesto. Pero no me interesa el opuesto para nada. Me interesa el contiguo. ¿Y cuál es el contiguo? El 3. ¿Por qué? El 3 es el contiguo porque entre el cateto contiguo y la hipotenusa forman el ángulo beta. Así que aquí tenemos que poner el cateto contiguo, que es 3, partido por la hipotenusa, que es 5. De modo que el coseno de beta es 3 partido por 5. Ahora vamos a hacerlo con alfa. El coseno de alfa será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Pero ahora, claro, ahora con alfa las cosas cambian. Si nosotros tenemos que este es el ángulo alfa, el cateto contiguo es 4, ¿verdad? Así que nuestro cateto contiguo ahora va a ser 4. Y nuestro cateto opuesto va a ser 3, pero bueno, a mí no me importa para nada el cateto. En este caso, sí me importa, claro, me importa. Y hemos dicho, para determinar el coseno de alfa, tenemos que coger el cateto contiguo, que es 4, partido por la hipotenusa, que la hipotenusa es 5. Luego el coseno de alfa es 4/5. Daos cuenta que el coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta, cuando están formando ángulos cuya suma es 190 grados. Vamos a ver qué pasa con la tangente. La tangente de alfa es lo mismo que el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Vamos a ver cuáles son el cateto opuesto y el cateto contiguo de alfa. Si tenemos alfa, su cateto
opuesto es 3 y su cateto contiguo es 4. Luego será fácil, como decimos, cateto opuesto partido por cateto contiguo será 3 partido por 4. A veces también se llama cateto adyacente, supongo por una traducción del inglés adjacent, pero bueno, en castellano también existe la palabra adyacente, ¿eh? Pero es preferible utilizar contiguo. ¿Por qué razón? Porque cateto contiguo es coseno, contiguo, coseno. 3/4. Vale. Vamos a hacer lo mismo con beta. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? Pues el cateto opuesto de beta es el 4. ¿Cuál es el cateto contiguo de beta? El cateto contiguo, el que forma beta junto con la hipotenusa, es el 3. Y la fórmula nos dice simplemente que hagamos cateto opuesto partido por cateto contiguo. Obedecemos a la fórmula. 4, cateto opuesto 4, partido por cateto contiguo 3. De modo que la tangente de beta es 4/3. Ya sabemos determinar las razones fundamentales de cualquier ángulo.